¿Qué tal mis amigos, mis hermanos? Les saluda su amigo el pastor Daniel Madrigal. Hoy quiero basar esta reflexión en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 22, el cual dice de la siguiente manera: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. En este tiempo quiero reflexionar con ustedes este suceso o este acontecimiento que pasa Jesús con sus discípulos. Jesús había estado en la Santa Cena con ellos, y después de haber tenido este tiempo de comunión entre los discípulos y Jesús, Jesús ve la necesidad de tener también un tiempo de comunión con su Padre. Consigo lleva a algunos discípulos para tener este tiempo de comunión con el Padre, este tiempo de oración. Y es en base a la oración que quiero que podamos reflexionar en estos versículos. Quiero que podamos ver dos puntos importantes en este texto. Primero, la indicación que Jesús hace a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué Jesús indica a sus discípulos que oren? ¿Por qué? Hay una necesidad. ¿Por qué? Porque se venía un tiempo de prueba tanto para Jesús y tanto para ellos, que necesitaban estar fortalecidos, porque necesitaban que su fe estuviera fuerte por lo que habría de venir, por lo que habría de acontecer. Y es por ello que necesitaban también conocer la voluntad del Padre para hacer su voluntad en medio de este tiempo de prueba que vendría tanto para Jesús como para los discípulos. Imagínense, si Jesús tiene la necesidad de orar para ser fortalecido por su Padre, porque es notable que Jesús se encuentra con un tanto de miedo. Dice la palabra que se encuentra en agonía. Quiere decir que en su carne él sentía una gran tristeza. Dice que su sudor era como de sangre, que quiere decir había una gran desesperación en él, había un gran nerviosismo, habría un gran miedo también que en su carne podría sentirlo, pero por eso necesitaba ser fortalecido por el Padre, que su espíritu fuese fortalecido para pasar este tiempo que vendría a continuación a su vida, y también un tiempo de prueba para los discípulos. Orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es la tentación? ¿Por qué Jesús les dice oren para que no entren en tentación? El momento de prueba vendría y era necesario que aconteciera, pero era necesario que en el tiempo de prueba ellos no cedieran a la tentación. Uno de los discípulos que acompaña a Jesús es Pedro, y vemos cómo Pedro, posteriormente, cuando Jesús es llevado a ser condenado para ser crucificado, entonces uno de los que anda por ahí le reconoce a Pedro y dice: aquí está uno de los discípulos de Jesús. Y en aquel momento Pedro niega a Jesús y dice: no, yo no andaba con él, no lo conozco. ¿Qué quiere decir? Que en medio de la prueba Jesús niega a Jesús. ¿Y por qué pasa esto? Porque Pedro no oró, porque no fue fortalecido, porque no conoció la voluntad del Padre, que esto tenía que acontecer. Aunque Jesús le había dicho que él le negaría. Pero recuerden a Pedro en su impulso. Él le dice a Jesús: no, yo si es necesario moriré contigo también. Iré hasta donde tú vayas, ¿no? Pero vemos cómo no aconteció esto que Pedro había dicho. ¿Por qué? Porque él no fue fortalecido, porque no tuvo comunión con el Padre, no conoció su voluntad y no pudo resistir en el tiempo de la prueba, y entonces cayó en la tentación. Pedro pecó en medio de la tentación. La tentación en este contexto podemos verla como el negar a Jesús, o el negar a nuestro Padre, o el negar nuestra fe en tiempo de la prueba. Hoy estamos en tiempo de prueba.
Todo el tiempo estamos en tiempo de prueba. Los cristianos somos probados a diario y nuestra fe es probada a diario. ¿Y a cuántos jóvenes no hemos visto nosotros confesar a Cristo con su boca? Pero cuando viene el tiempo de la prueba, entonces negamos a Jesús, negamos nuestra fe. Y mejor decidimos seguir nuestros ideales, seguir nuestros pensamientos, seguir las corrientes de este mundo y no seguir a Jesús, porque no soportamos el tiempo de la prueba y caemos en tentación. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué acontece ello? Porque no somos fortalecidos a través de la oración. ¿Por qué no oramos? Hoy somos invitados a orar para que no entremos en la tentación referente a negar nuestra fe en Jesucristo. El otro punto que quiero que podamos nosotros reflexionar es basado en la oración de Jesús. Jesús ora al Padre y ora con una agonía y con una desesperación, con un gran temor por lo que va a acontecer. Jesús, notemos que se puso de rodillas y oró. Él tuvo esta gran necesidad. Siendo el Hijo primogénito de Dios, ¿cuánto más nosotros? Una de las necesidades por la cual ora Jesús es para no entrar en tentación. Porque noten, en su oración Él dice: Padre, que pase de mí esta copa. Mateo dice que pase de mí esta copa de sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Que había un sufrimiento y que Jesús le está diciendo al Padre: Padre, si es necesario que ya no acontezca esto, que no acontezca. Estoy sufriendo, tengo miedo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso Jesús ora. Y dice la palabra, nos indica que un ángel bajó y lo consoló y lo fortaleció. ¿Para qué? Para que pudiera resistir el tiempo de la prueba que vendría para él. La oración fortaleció a Jesús y él pudo pasar el tiempo de la prueba. ¿Por qué? Porque antes había orado, se había fortalecido y había conocido la voluntad del Padre. Su fe se había fortalecido a través de ese tiempo de comunión con el Padre. Al que ora, el Padre le fortalece, pero al que no ora, no pide fortaleza, el Padre no lo fortalece. Y en el tiempo de la prueba, entonces caemos en la tentación y negamos nuestra fe. ¿Qué decimos muchos de nosotros? Jesús no me rescata, Jesús no me ayuda, Jesús no me provee. El Padre no me ama. No es que no nos ame, no es que no nos provea, es que nosotros no hemos ido a Él, es que no oramos como Jesús oró. Somos invitados entonces a entrar en oración. Vemos que el Padre fortaleció a Jesús, así también el Padre quiere fortalecernos a nosotros. Mayormente los jóvenes en ocasiones somos tentados a no orar también. Y caemos en esa tentación de no orar. Pensamos que nuestras energías, nuestras fuerzas podrán sostenernos y ayudarnos en los tiempos difíciles. Pero no hay nada que nos pueda sostener, sino únicamente la gracia de Jesucristo para con nosotros. Por eso necesitamos orar. Si Jesús oró, ¿cuánto más nosotros? Jesús le dijo al Padre: Señor, que pase de mí esta copa. Muchos deseamos no pasar el tiempo de prueba, pero es necesario pasarlo. Pero la diferencia que se marca es cuando le decimos al Padre en nuestra oración: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Hoy, joven amigo, hermano que nos escuchas, yo les invito a que podamos tomar la actitud de Jesús, a que podamos orar. Estamos en tiempos de prueba y siempre lo vamos a estar. Y la única manera en que vamos a poder superar esos tiempos de prueba es siendo fortalecidos en la oración. El Padre nos fortalecerá si entramos en comunión con Él. No lo duden, no lo duden. Jóvenes, no confíen en sus fuerzas, no confíen en sus conocimientos, no confíen en aquello que nos rodea y que nos puede hacer sentir que podemos lograrlo todo. No, confiemos en nuestro Padre. Confiemos en el tiempo que nosotros pasamos con nuestro Padre. Él nos va a fortalecer. Se vienen muchos tiempos que serán un tanto difíciles para nuestras vidas, pero el Padre hoy nos dice, vengan y entren en comunión conmigo. Y así como a Jesús lo fortaleció a través de un ángel, así también nos fortalecerá
a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto también a muchos hermanos, a jóvenes que han estado activos en sus iglesias y cuando viene el tiempo de prueba caen? Porque sí, había mucho activismo en sus vidas, había mucho trabajo físico tal vez en la iglesia, pero había poca oración. La oración es una de las bases fundamentales para la vida del cristiano y para la vida del joven. Estamos rodeados de pruebas y la única forma en que podemos superarlas es estando en comunión con nuestro Padre. ¿Cuál y cómo es nuestra oración? Recuerden, así como Jesús invitó a orar a sus discípulos, así somos invitados también nosotros a entrar en comunión con el Padre. Pero también somos invitados a orar conforme a la voluntad del Padre y no conforme a nuestra voluntad. Hoy te bendigo y espero que esta reflexión sea de mucha bendición y podamos aprender a orar como Jesús, conforme a la voluntad del Padre. Seremos fortalecidos por el Padre en el tiempo de la prueba. No temas, no temas. El Señor Jesús te fortalecerá en este tiempo. Y entonces podremos superar cualquier obstáculo que venga hacia nuestra vida. No caeremos en las tentaciones. No caeremos. La palabra nos dice, o el apóstol Pablo nos dice, no te moldees a este mundo, sino comprueba cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Los discípulos no percibieron esta voluntad. ¿Por qué? Porque no oraban. Si tú oras, entonces podrás conocer que el tiempo de prueba es parte de la voluntad del Padre para ti. Y aún en medio de esta prueba, Él te va a fortalecer para que puedas pasar y superarla. Te bendigo en el nombre de Jesús y muchas gracias por este tiempo que te has permitido escuchar esta reflexión. Dios te bendiga.